Vamos a realizar lo que es nuestro ejercicios de tabla ANOVA. ¿Para qué me sirve lo que es la tabla ANOVA? Bueno, nosotros aquí tenemos métodos de instrucción, que son los que están señalados de este lado. Entonces, estos métodos de instrucción son los que nos van a servir de, por ejemplo, tenemos una empresa en el cual yo a lo mejor tengo 3 tipos de cómo les voy a dar una capacitación, 3 tipos de formas de cómo se las voy a dar. A lo mejor una es presencial, la otra es semipresencial y la otra es virtual totalmente, ¿no? Entonces, yo veo de acuerdo a eso qué diferencias hay en sus calificaciones de acuerdo a esos métodos. Eso es lo que me quiere decir la tabla ANOVA. De acuerdo a un factor, porque este es un factor, qué tantas variables pueden tener estas. Entonces, eso es lo que vamos a ver con este ejercicio. Entonces, ¿cuál es la variable? Entonces, vemos aquí lo que es el método de instrucción y las calificaciones. Entonces, aquí estas calificaciones totales ya son las sumatorias de todas estas. Y calificaciones medias es la sumatoria entre 5, que sería esta. Vamos a tomar nuestros datos y vamos a empezar a desgregarlos de cierta forma. Estas van a ser las N1, estas las N2 y estas las N3. Pero todo este cuadro es nuestra N mayor. Entonces, en N1, ¿cuántas variables tenemos? Tenemos 5 calificaciones. Si lo ven aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Así es como lo estoy tomando en cuenta. Entonces aquí son 5. N2 también tenemos 5 datos y en N3 5 datos. ¿Cuántos datos tenemos en total? Pues son 5 más 5 más 5, en total son 15. ¿Sale? Ahora, vamos a hacer los totales. Hay veces que la tabla nada más va a venir las calificaciones y hay que sacar este cachito. Entonces, aquí está el total de N1, el total de N2 y el total de N3. Entonces son 3 totales. El total de 1 son 400. El total de 2 son 425. Y el total de 3 es igual a 375. Ahí ya tenemos nuestros totales. ¿Y cuál es nuestro gran total? Tendríamos que sumar todos estos 15 datos y sería en total 1200. Ahora lo que vamos a sacar es el cuadrado de cada uno de estos totales. Entonces va a ser el total de 1 al cuadrado, es decir, 400 al cuadrado va a dar 160,000. El cuadrado de 2 nos va a dar 180,625, es decir, el cuadrado de 425. Y luego el cuadrado de 375, que es del 3 al cuadrado, nos va a dar 1,440,000. Y este está mal. No, nos va a dar 140,000. 140,625. Y ahora sí, el del gran total
tenemos aquí, nos va a dar 1.440.000. Este sí es el del 1.000.000. Entonces, si se fijan, aquí ya tenemos lo que es nuestros datos. Ahora, esta es la tabla nueva que tenemos que hacer. Esta es la que tenemos que realizar. Entonces, si se fijan, para poderla realizar, yo necesito hacer este cacho, este cacho, este cacho y este cacho. Entonces, lo vamos a desarrollar poco a poco. Si se fijan, aquí me está pidiendo las t al cuadrado, que esas ya las estoy sacando. Ajá, vamos a hacer cada uno de estos. Entonces, aquí ya tenemos esto, ¿no? Ahora, los grados de libertad la vamos a desarrollar de este lado, nuestra traba ANOVA, y le vamos a poner grados de libertad y en el primero me dice que sería K menos 1. ¿Cuáles van a ser las K? Las K van a ser estas. Entonces, ¿cuántas tenemos? 1, 2, 3. Entonces, tenemos 3K. Y me dice que son 3 menos 1. Entonces, aquí va a ser 2. Luego me dice que es N menos K. N, ¿cuánto dijimos que era? 15. Entonces, va a ser 15 menos 3 igual a 12. Ahí ya tenemos el siguiente dato. Y luego n, que ya sabemos que son 15, menos 1, que nos va a dar en total, lo voy a poner para que sepan por qué da eso, va a dar 14. Y ahí ya saqué mis grados de libertad. Ahora voy a hacer mi suma de cuadrados, que es entre el grupo de tratamientos y error de muestreo. Este cacho, si se fijan, voy a hacer primero CCA y luego CCT, porque para hacer CCE necesito tanto el de arriba como el de abajo. No me voy a ir en orden, sino el primero este, luego el de abajo y luego el del medio. Ajá. Se fijan aquí la fórmula que me dice, es una sumatoria de todas las cuadradas con respecto a K. K recuerdan que eran los renglones, ajá, entre su respectiva n de que está en K, menos el gran cuadrado del total entre la n. Entonces vamos a desarrollar esto de acuerdo a los datos que ya ustedes apuntaron que tienen aquí. Entonces aquí tenemos el cuadrado de este, el cuadrado del segundo y el cuadrado del tercero. Entonces vamos a desarrollar esta fórmula que es la SCA. Entonces me quedaría SCA, me pide que es la sumatoria de los cuadrados, que en el primero era 160.000 entre su respectiva n, que serían 5, más el cuadrado del 2, 180.625 entre 5, porque nada más eran 5 datos, más 140.625 entre 5. Y se fijan, ya con esto desarrollé este cachito. Menos, me dice ahí, el gran total del cuadrado, que era el 1.440.000. Ajá, me faltó un 4. El 1.440.000, ajá, entre n mayúscula, que serían los 15 datos. Igual, todo esto lo metemos a la calculadora y nos va a dar un total de 200
50. Entonces, mi SCA vale 250 y lo voy a poner en mi tabla que también estoy haciendo. SCA vale 250. Ajá, ahora voy a hacer SCT. Entonces, SCT me pide la sumatoria de lo que son las X al cuadrado con respecto a las K. O sea, de cada dato lo voy a sacar al cuadrado. Primero, este cachito, menos los 140, el 1.440.000, entre 15. Entonces, este cachito lo vamos a hacer. Y entonces, SCT es decir, a cada uno le voy a sacar el cuadrado, es decir, cada uno de estos datos. 86 al cuadrado más 79 al cuadrado más 81 al cuadrado más 70 al cuadrado más 84 al cuadrado más 90 al cuadrado. Cada uno de estos lo voy a hacer al cuadrado. No lo voy a apuntar todo, pero para que tengan de referencia es 86 al cuadrado más 79 más 81 y así me voy a ir sucesivamente hasta llegar al final, que sería el 81 al cuadrado. Cada uno lo voy a sacar otra vez en 81 al cuadrado. Todo esto lo voy a sumar y me va a dar en total 96.698. Entonces, si se fijan, yo ya tengo este cachito. Este cachito que está aquí ya es toda la sumatoria de las X al cuadrado, menos T al cuadrado entre N, que sería este valor. Entonces sería menos, otra vez 1.440.000 entre 15. ¿Y esto cuánto me va a dar? SCT 698. Entonces hago mi tabla y entonces ya sé que, recuerden que SCT va aquí abajo y va a ser 698. Y ahora para sacar SCE sería restar, ¿qué? Lo voy a poner acá para que lo vean un poquito más aquí de este lado. SCE sería la resta de SCT, los 698 menos los 250 y me da un total de 448. Y entonces ya tengo SCE, que son 448. Ahora voy a hacer este dato. Si se fijan, lo que me está pidiendo es lo que me salió aquí entre los grados de libertad. CME, que es CC, es realmente este, con lo que tengo acá entre este. De aquí ya no me está pidiendo nada, entonces, se fijan, yo lo hago muy rápido. Entonces lo voy a poner aquí, que son 250 entre 2, que va a salir igual a 125. Y aquí 448 entre 12, que va a salir 37.33. Ahora en el último solamente me pide este CMA entre CME y entonces sería 125 entre 37.33. Esto sería un total de 3.33.
35. Y este valor es mi F. ¿Sale? Este valor es el de F. Ahora, esto, aquí yo ya tengo mi resultado, que es la F que decíamos siempre en estadística, la F calculada. Ajá. Bueno. Si se fijan ahora, lo que vamos a hacer es... Ajá. Lo que vamos a hacer es ahora que me dé a mí la F. Tenemos F calculada. F calculada, que es la que sacamos, 3.35. Y tenemos F, esta es la calculada, y tenemos la de tablas. Para sacarla de tablas, lo que tenemos que tomar en cuenta son los grados de libertad. Entonces, para los grados de libertad, me voy a lo que son mis tablas del coeficiente de F, y nos piden, con base a los grados de libertad, 2 y 12 grados, que serían estos, 2 y 12. Entonces me voy a mi tabla, y en esa tabla yo voy a buscar mis valores de F. Tenemos el grado del denominador y el grado del numerador, más o menos para que lo entiendan. En nuestras tablas aparecen así, aquí, y de este lado es el denominador, y de este lado tenemos el grado de libertad numerador. Entonces, en este caso, en mis valores de F, me voy a ir a los grados de libertad, y de acuerdo, arriba nos dice el 5% y abajo es el 1%, porque manejan dos números. Entonces aquí me piden el ejercicio que es al 5%, entonces voy a agarrar el que está arriba. Entonces aquí me voy a la tabla, y con base a los grados de libertad 2 y 12 grados, es nuestro valor de tablas, que nos da 3.35. Tenemos que aquí, por ejemplo, son 2 y 12 grados. Entonces, el 2 va a ser, lo buscamos, 3.88. Entonces, el de tablas va a ser 3.88. ¿Por qué? Porque acá arriba tenemos el 2, que va a ser el numerador, el 2 que nos está dando, y acá abajo va a ser el 12, que va a ser el denominador. Entonces, cruzándolos, nos va a dar 3.88, y nos viene aquí dos números, 3.88 y abajo 6.99, pero el de arriba es el del 5%, y entonces F es 3.35, entonces, si se fijan, este número, si agarramos una campana de Gauss, 3.38 sería hasta acá. Esto sería lo iluminado. Como este es antes de esto, entra en esta zona coloreada, y entonces se acepta la hipótesis. La hipótesis de que no hay diferencia entre los métodos de enseñanza de los cursos con respecto a las calificaciones, es decir, que con cualquier método que nosotros estemos capacitando van a tener las mismas calificaciones que tienen aquí, no hay una variación de conocimientos, y eso sería todo para saber nosotros cuál es. Lo complicado un poquito aquí pues es hacer paso por paso, y la parte de buscar en tablas hay que checar bien los grados del numerador, que son el 2, que es este valor, el primero,
entre tratamientos, en lo que es el A, nos va a dar los grados del numerador. El error de muestreo nos va a dar los de denominador. Cruzamos los datos, buscamos cuál sea el del 5% es el de arriba y el del 1% abajo. Ajá. Y entonces, si yo quiero al 5%, escojo el de arriba, que es 3.88. Y entonces ya hago mi diferenciador para ver si se acepta o se rechaza la hipótesis. Y eso es todo.